Papá, ¿qué tal te gusta la casa del lago que te regalé hace 2 años? Me preguntó mi hija Sara con naturalidad mientras cortaba el pavó que yo había preparado con tanto esmero para el Día de Acción de Gracias. Casi me atraganto con el trozo de puré de patatas que estaba masticando. ¿Qué casa?, logré susurrar, con la voz más débil de lo que pretendía. Sara, nunca he recibido ninguna casa. La sonrisa de su rostro vaciló por una fracción de segundo, pero pronto volvió, acompañada de una risa nerviosa. Ay, papá, no seas modesto. La propiedad del lago Morrison, ¿te acuerdas? Te envié todos los papeles por correo en tu 65 cumpleaños. Me llamo Charles, tengo 67 años y trabajo como conserje de edificios desde hace más de 15 años. Después de que mi esposa falleciera hace 3 años de cáncer, la vida se convirtió en una lucha diaria para pagar las facturas médicas pendientes y mantener un techo sobre mi cabeza. Sara construyó un imperio tecnológico desde cero. A los 32 años, ella dirige una empresa de desarrollo de aplicaciones que vale millones. Siempre fue mi hija brillante, decidida, la niña que prometía que cuidaría de papá cuando creciera. Pero en los últimos años, nuestro contacto se ha limitado a llamadas rápidas sobre reuniones de negocios y viajes internacionales. Sara, dije, dejando el tenedor sobre la mesa con cuidado, yo vivo en el mismo apartamento de siempre. Ese pequeño estudio en el centro de la ciudad. Nunca he recibido documentos de ninguna casa. Su marido, Marcus, un abogado corporativo que siempre me había tratado con educada indiferencia, arqueó una ceja. Qué raro, Charles. Sara ha mencionado varias veces que te encantaba la tranquilidad del lago. Sentí que el corazón se me aceleraba mientras una sensación helada se extendía por mi pecho. Durante los últimos 2 años, había dado por sentado que Sara estaba demasiado ocupada con su empresa en expansión como para preocuparse por su padre jubilado. Lo entendía. El éxito exige sacrificios. Pero ahora, al mirar su rostro confuso, una terrible posibilidad comenzó a formarse en mi mente. Sara, dije lentamente, ¿puedes mostrarme los papeles? ¿Los documentos de la transferencia? Ella intercambió una mirada rápida con Marcus, que de repente parecía muy interesado en su teléfono inteligente. Claro, papá. Están todos en mi oficina en casa. Puedo ir a buscarlos mañana si quieres revisarlos. Pero había algo en su forma de hablar, una vacilación casi imperceptible, que me revolvió el estómago. Durante años, me había enorgullecido la independencia de mi hija, incluso cuando eso significaba que pasábamos meses sin vernos. Había racionalizado su ausencia como el precio natural del éxito. Ahora, mientras la observaba evitar mi mirada directa, una pregunta devastadora resonaba en mi mente. ¿Realmente Sara pensaba que estaba cuidando de mí, o había algo mucho más siniestro sucediendo? La cena de acción de gracias que había preparado con tanto cariño, incluso teniendo que ahorrar en la compra de cada ingrediente, de repente sabía a ceniza. Si te estás preguntando cómo terminará esta historia, al igual que yo en ese momento, no olvides suscribirte al canal para descubrir toda la verdad. Porque lo que descubrí después de aquella inocente conversación cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia hija. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, a pesar de ser festivo. Mi cuerpo no distinguía entre días laborables y festivos después de décadas trabajando en turnos de limpieza. Pero esta vez, en lugar de prepararme para ir a trabajar, me senté en mi sillón desgastado con una taza de café barato y pensé en la conversación del día anterior. Sara siempre había sido una niña brillante, pero también calculadora. A los 8 años, ya sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Papá, si me compras ese libro, te prometo que seré la mejor alumna de la escuela. Y ella cumplía. Siempre cumplía. Cuando se graduó en informática a los 22 años, yo estaba en primera fila en la ceremonia, con mi único traje bueno. Ella me abrazó y me susurró, ahora voy a cuidar de ti para siempre, papá. Pero en los últimos años, especialmente tras la muerte de mi esposa Linda, Sara parecía una extraña educada que llamaba una vez al mes para comprobar que aún estaba vivo. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, papá?, preguntaba ella, pero yo siempre tenía la sensación de que estaba haciendo varias cosas a la vez, respondiendo correos electrónicos mientras hablaba conmigo. Racionalicé su distancia. El éxito exige sacrificios. Una empresa multimillonaria no se gestiona sola. Y yo estaba orgulloso de su independencia, incluso cuando eso significaba que pasaba las vacaciones solo, calentando una comida congelada mientras veía reposiciones en la televisión. Pero ahora, al repasar nuestra conversación, empezaron a surgir detalles inquietantes.
Cuando mencioné que necesitaba ahorrar dinero en el supermercado para comprar los ingredientes para la cena, Sara no pareció sorprendida. De hecho, ni siquiera me preguntó por qué estaba pasando apuros económicos. Y Marcus. Esa mirada que él echa a Sara cuando le pregunto por los documentos. No es confusión. Es complicidad. A las 9 de la mañana llamé al banco donde tengo mi cuenta desde hace 15 años. Buenos días, señor Charles, dijo Janet, la gerente que conocía mi situación financiera mejor de lo que me hubiera gustado. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Janet, quería comprobar si ha habido alguna transferencia a mi cuenta en los últimos 2 años. Cualquier depósito que pueda haber olvidado. Hubo una pausa. Déjeme comprobarlo. No, señor. La única fuente de ingresos regulares es su salario de la empresa de limpieza City Clean. No hay transferencias externas en los últimos 2 años. Se me revolvió el estómago. ¿Está segura? Ningún depósito de Sarah Harrison o de alguna empresa relacionada con ella. Absolutamente segura, señor Charles. Yo misma procesaría cualquier transferencia de esa cantidad. Su hija nunca ha enviado dinero a esta cuenta. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Si Sara realmente había enviado dinero para ayudarme con los gastos, ¿a dónde había ido a parar? Pasé el resto de la mañana revisando mis papeles, buscando cualquier correspondencia que pudiera haber olvidado. Facturas del hospital por la enfermedad de Linda, avisos de cobro, extractos bancarios que mostraban el mismo patrón deprimente, ingresos mínimos, gastos desesperados para cubrir medicamentos y necesidades básicas. Nada. Absolutamente nada de Sara. A la hora del almuerzo, tomé el autobús hasta la biblioteca pública. La bibliotecaria, la señora Morrison, me conocía bien. Venía aquí los fines de semana para usar la computadora y ahorrar en la factura de Internet. Necesito investigar algunas cosas sobre la transferencia de propiedades, le dije. En 40 minutos en la computadora, aprendí que toda transferencia de propiedad en el estado deja un rastro público. Si Sara realmente hubiera transferido una casa a mi nombre, encontraría registros. Busqué mi nombre en todas las bases de datos de propiedades del condado. Nada. Busqué variaciones de mi nombre, mi número de seguro social, mi dirección actual. Nada. No solo nunca había recibido una casa, nunca había habido ningún intento de transferirme una. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hija me había mentido descaradamente sobre algo tan importante como una casa. ¿Pero por qué? En el autobús de vuelta a casa, sonó mi teléfono. Sara. Hola, papá. ¿Cómo te encuentras hoy? Sé que ayer fue un día intenso con toda esa conversación sobre la casa. Su voz sonaba un poco forzada, como cuando era niña e intentaba ocultar algo que había roto. Sara, le dije con cuidado, hoy fui al banco. Me han confirmado que nunca he recibido transferencias tuyas. Silencio. Papá, tal vez haya habido un error en sus sistemas. Ya sabes lo complicadas que pueden ser estas cosas. Lo comprobaré con mi contable y lo resolveré el lunes. Pero escuché algo en su voz que reconocí al instante. Era el mismo tono que usaba a los 16 años cuando llegaba una hora después del toque de queda, con excusas elaboradas sobre el retraso del autobús. Sara estaba mintiendo. Y por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme qué tipo de persona se había convertido realmente mi hija. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una nota escrita a máquina. Sr. Charles, si quiere saber la verdad sobre dónde va su dinero, reúnase conmigo en el Café Luna mañana a las 2 de la tarde. Siéntese en la mesa de la esquina. Venga solo. No estaba firmada. Mi primera reacción fue tirarla a la basura. Parecía cosa de una mala película. Pero mientras calentaba una lata de sopa para cenar, no podía dejar de pensar en la nota. Alguien sabía algo sobre mi dinero. Dinero que ni siquiera sabía que debía recibir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que resignación. Sentí curiosidad. Y una especie de ira fría que no había experimentado desde que Linda murió. Si mi propia hija me estaba engañando, iba a descubrir la verdad. Incluso si esa verdad destruía a la única familia que me quedaba. Al día siguiente, llegué al Café Luna 15 minutos antes de las 2 de la tarde. Elegí una mesa con vista a la entrada, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. A mis 67 años, no estaba acostumbrado a citas misteriosas ni a notas anónimas. Mi vida siempre había sido predecible. Trabajo, casa, facturas, dormir, repetir. Pero ahora, sentado en aquel pequeño y acogedor café,
sentí algo que no había experimentado en años, la adrenalina del descubrimiento. A las 2 en punto, una mujer de unos 40 años se acercó a mi mesa. Ella estaba bien vestida, pero sin ostentación, con ojos inteligentes que parecían evaluar todo a su alrededor. ¿Sr. Charles?, preguntó en voz baja. Soy Rebecca Chen, asistente ejecutiva de Harrison Tech Solutions. Mi sangre se heló. Harrison Tech Solutions era la empresa de Sara. ¿Puedo sentarme?, preguntó, tirando ya de la silla. Tengo mucho que contarle. Rebecca pidió solo un café solo y fue directa al grano. Sr. Charles, trabajo para su hija desde hace 4 años. Gestiono su agenda, sus finanzas personales y muchos aspectos de su vida privada. Y tengo que decirle algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo. Ella abrió una discreta carpeta y sacó algunos documentos. En los últimos 2 años, Sara me ha ordenado transferir $2,500 al mes a una cuenta que ella dijo que era suya. Pero recientemente he descubierto que esa cuenta no está a su nombre, señor Charles. Sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor. $2,500 al mes. Durante 24 meses. Son $60,000 que deberían haber llegado a usted. $60,000. Apenas podía procesar esa cifra. ¿A dónde ha ido ese dinero?, logré preguntar. Rebecca dudó. A una cuenta conjunta que Sara tiene con Marcus. Han estado utilizando ese dinero para financiar su estilo de vida. Viajes, restaurantes caros, la reforma de su casa. Ella deslizó una hoja de papel por la mesa. Estos son los extractos bancarios a los que he podido acceder. Cada transferencia está documentada aquí. Miré los números en la página, sintiendo una mezcla de traición y rabia crecer en mi pecho. Cada mes, Sara había desviado el dinero que ella me decía que estaba enviando, dinero que podría haber cambiado por completo mi calidad de vida. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Rebecca suspiró profundamente. Porque ya no puedo vivir con esta mentira. Y porque he descubierto algo peor. Ella sacó otro documento de la carpeta. ¿La casa del lago que mencionó Sara? Existe. Ella compró una propiedad de $250,000 en Lake Morrison hace 2 años. Mi corazón se aceleró. Entonces no mintió sobre eso. Mintió sobre a quién se transfirió. La propiedad está a nombre de ella y Marcus. Nunca estuvo a su nombre, señor Charles. Y están alquilando esa casa por $3,000 al mes a una pareja de jubilados. La revelación me golpeó como un tren descontrolado. Sara no solo había robado el dinero que me correspondía, sino que había utilizado mi nombre y mi situación para justificar gastos extravagantes e inversiones lucrativas. Hay más, continuó Rebecca, bajando la voz. Sara ha estado utilizando su situación financiera como una especie de historia conmovedora para los inversores. Ella les cuenta a los posibles socios cómo está cuidando de su padre viudo y necesitado, cómo es una hija dedicada que ha hecho sacrificios personales para garantizar su bienestar. Sentí náuseas subiéndome por la garganta. ¿Ella usa eso para ganarse la simpatía en las negociaciones?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sí. Sara consiguió un préstamo comercial de $500,000 el año pasado, en parte porque convenció al banco de que era una persona de carácter excepcional, citando el cuidado que tiene con usted como prueba. Rebecca sacó más papeles. Y hay reuniones registradas en las que ella menciona los crecientes gastos de su atención médica como justificación para aumentos salariales y bonificaciones. La humillación me quemaba más que la ira. Mi hija había convertido mi sufrimiento en moneda de cambio, mi dificultad financiera en una herramienta de manipulación. ¿Por qué estás arriesgando tu trabajo para contarme esto?, pregunté de nuevo. Rebecca miró por la ventana un momento antes de responder. Porque mi padre murió el año pasado. Él era conserje como usted. Trabajó toda su vida sin pedirle nada a nadie. Cuando veo a Sara hablar de usted como si fuera una carga, como si fuera una pieza de marketing. Su voz se quebró. No puedo quedarme callada. Ella deslizó un último papel por la mesa. Este es el número de la cuenta a la que realmente va su dinero. Y esta es la dirección de la casa del lago que debería ser suya. Cogí los papeles con manos temblorosas. Por primera vez en años, tenía información. Tenía pruebas. Tenía la verdad. ¿Qué debo hacer con esto?, pregunté. Eso es cosa suya, señor Charles. Pero si fuera mi padre, me gustaría que él supiera que se merece algo mucho mejor. Rebecca se levantó para marcharse, pero se detuvo y se volvió. Ah, señor Charles.
Sara ha concertado una reunión conmigo para mañana. Ella quiere que prepare documentos retroactivos que demuestren las transferencias a su cuenta. Está planeando fabricar pruebas falsas para respaldar la mentira. Después de que Rebeca se marchó, me quedé sentado solo en la cafetería durante más de una hora, mirando los documentos que lo cambiaban todo. Mi hija no solo era una mentirosa, era una estafadora sistemática que había convertido mi amor paterno y mi confianza en herramientas para su enriquecimiento personal. Pero por primera vez desde que Linda murió, sentí algo más que resignación y tristeza. Sentí determinación. Sara pensaba que su anciano padre era fácil de engañar, un hombre demasiado sencillo como para cuestionar a su exitosa hija. Ella había apostado por mi lealtad, mi gratitud, mi desesperada necesidad de creer que todavía tenía una familia. Había calculado mal. Esa tarde, conduje hasta la biblioteca y pasé 3 horas investigando sobre fraude financiero, documentación legal y derechos de las víctimas de delitos financieros. Por la noche, cuando Sara llamó para ver cómo estaba, mantuve la voz neutra. Hola, papá. ¿Qué tal el día? ¿Sigues preocupado por el lío de la casa? La verdad, Sara, estoy empezando a entender mejor la situación. Genial. Sabía que te darías cuenta de que solo era un malentendido. A veces estas cosas administrativas son muy confusas. Es cierto, dije con calma. Las cosas no siempre son lo que parecen. Después de colgar, me senté en mi sillón desgastado y miré los documentos esparcidos sobre la mesita. Sara había subestimado 2 cosas fundamentales sobre su padre. Primero, después de 15 años trabajando como conserje en edificios corporativos, había aprendido mucho sobre cómo funcionan los negocios, especialmente cuando observaba las reuniones a través de las puertas abiertas durante mis rondas nocturnas. Segundo, un hombre que ha trabajado toda su vida con sus manos, que ha construido una familia con perseverancia y honestidad, no se rinde fácilmente cuando descubre que ha sido traicionado. Sara había declarado la guerra contra mi dignidad, mi confianza y mi futuro. Ahora era mi turno de jugar. Y a diferencia de ella, yo no necesitaría mentir para ganar. El lunes por la mañana, me desperté con más energía de la que había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Linda, tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir al día siguiente. Rebeca me había dado más que información, me había dado poder. A las 7 de la mañana, llamé a mi supervisor en City Clean y utilicé 2 de mis 3 días de baja médica restantes. Por primera vez en 15 años, no sería yo quien limpiara las oficinas corporativas de la ciudad. Hoy, yo sería quien investigaría. Mi primer destino fue el registro civil del condado. Si Sara realmente poseía una propiedad en el lago Morrison, habría registros públicos detallados. La empleada, una señora simpática llamada Ellen, me ayudó a navegar por el sistema de búsqueda de propiedades. Lo encontré, dijo ella, girando el monitor para que yo pudiera verlo. Una propiedad comprada hace 2 años por Sarah Michelle Harrison y Marcus David Thompson. Valor de compra, $250,000. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba la prueba definitiva. Mi hija había utilizado mi nombre para justificar la compra de una casa cara, pero nunca tuvo intención de transferírmela. ¿Puedo imprimir esta información?, pregunté. Por supuesto, señor. Son registros públicos. Mientras esperaba las impresiones, Ellen siguió navegando por el sistema. Interesante, murmuró ella. Parece que están alquilando esta propiedad. Hay una licencia de alquiler vacacional registrada aquí. $3,000 al mes. $3,000 al mes. Sara no solo había robado el dinero que me correspondía, sino que estaba obteniendo beneficios adicionales utilizando una propiedad comprada con fondos desviados. Mi siguiente parada fue el banco donde Rebeca dijo que Sara tenía la cuenta conjunta. Obviamente, no me darían información sobre la cuenta de ella, pero al menos podría confirmar la existencia de la institución. Allí conocí a Jerome, un gerente que trabajaba en el departamento de préstamos comerciales. Harrison Tech Solutions, dijo él cuando mencioné el nombre. Claro, conozco bien esa cuenta. Su hija obtuvo un préstamo importante con nosotros el año pasado. Una historia muy conmovedora sobre el cuidado de su padre anciano. Mi cara se sonrojó de vergüenza, pero mantuve la voz neutra. ¿En serio? Sí, presentó documentación detallada sobre sus responsabilidades familiares. Muy impresionante para una persona tan joven asumir ese tipo de compromiso financiero. Jerome no sabía que estaba hablando con el supuesto beneficiario de esa responsabilidad. Para él, yo era solo un hombre mayor haciendo preguntas casuales. ¿Qué tipo de documentación presentó ella?,
Pregunté. Bueno, no puedo entrar en detalles específicos, pero eran recibos de transferencias mensuales, documentos médicos, ese tipo de cosas. Demostraban un patrón constante de cuidado familiar. Documentos médicos. Sara había falsificado documentos sobre mi salud para conseguir un préstamo. Salí del banco sintiendo una mezcla de ira y determinación. Cada nuevo descubrimiento no solo confirmaba el alcance de los delitos de Sara, sino que también me daba más munición para cuando llegara el momento de enfrentarme a ella. De vuelta en la biblioteca, pasé 3 horas investigando sobre fraude bancario, falsificación de documentos y uso indebido de identidad. Aprendí que las sanciones por estos delitos podían incluir multas elevadas y años de cárcel. Más importante aún, descubrí que las víctimas de fraude financiero familiar tenían derechos legales específicos y que documentar adecuadamente los delitos era crucial para cualquier acción legal futura. A las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Sara. Hola, papá. ¿Cómo va el día? Espero que no estés preocupándote demasiado por ese lío de la casa. Su voz sonaba forzadamente alegre, pero detecté una tensión subyacente. De hecho, Sara, estoy empezando a entender mejor toda la situación. ¡Qué bien! Sabía que te darías cuenta de que solo se trataba de un malentendido administrativo. De hecho, he concertado una reunión con mi asistente hoy para revisar toda la documentación. Me aseguraré de que todo quede debidamente aclarado. Rebeca me había avisado de esa reunión. Sara estaba literalmente planeando fabricar pruebas falsas mientras hablaba conmigo. Eso sería muy útil, dije con calma. Estoy deseando ver todos los documentos. Después de colgar, me senté en silencio por un momento, procesando la absoluta audacia de mi hija. Ella no solo estaba manteniendo sus mentiras, sino que estaba subiendo la apuesta, creando pruebas falsas para respaldar años de fraude. Si estás siguiendo este viaje de descubrimientos perturbadores como yo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación cambió completamente el juego. Esa tarde, decidí visitar el lago Morrison en persona. Si Sara estaba alquilando mi supuesta casa, quería verlo con mis propios ojos. La propiedad era aún más bonita de lo que había imaginado. Una elegante casa de campo con vistas panorámicas al lago, jardines bien cuidados y un muelle privado. Había un coche en la entrada y movimiento en las ventanas. Los inquilinos estaban en casa. Respiré hondo y llamé al timbre. Un hombre de unos 50 años abrió la puerta, seguido de una mujer de la misma edad. Hola, dije, tratando de parecer casual. Me llamo Charles. Soy el padre de Sara Harrison, la propietaria de esta casa. Estaba por la zona y pensé en echar un vistazo a la propiedad. El rostro del hombre se iluminó. Claro. Qué placer conocerle por fin. Soy Robert, y ella es mi esposa Janet. Sara nos ha hablado mucho de usted. Me invitaron a pasar y, mientras recorríamos la casa que iba a ser mía, Robert me contó con entusiasmo lo mucho que les gustaba el lugar. Sara es una propietaria maravillosa, dijo Janet, muy atenta y profesional. Ella mencionó que esta propiedad tiene un significado especial para la familia. ¿Un significado especial?, pregunté. Sí, dijo que la compró específicamente con la intención de proporcionarle un refugio tranquilo. Qué romántico, ¿no? Una hija tan dedicada. Robert asintió. Ella explicó que usted prefiere la vida en la ciudad, pero que era importante tener este lugar disponible para cuando quisiera escapar del ajetreo urbano. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Sara había creado una elaborada historia para los inquilinos, pintándose a sí misma como la hija devota que había comprado una propiedad de retiro para su anciano padre. Los 3,000 al mes que pagamos apenas cubren el mantenimiento de un lugar así, continuó Janet. Sara dijo que no le importa el beneficio porque lo importante es mantener la propiedad en perfectas condiciones para cuando usted quiera usarla. Pasé 1 hora en la casa, escuchando a Robert y Janet elogiar a mi hija mientras mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. Cuando finalmente salí, me senté en mi coche durante 10 minutos, simplemente tratando de procesar la magnitud de lo que Sara había creado. Ella no solo había robado dinero y falsificado documentos. Había construido toda una realidad alternativa en la que era la hija perfecta que cuidaba de su querido padre, utilizando esa ficción para manipular a inquilinos, bancos y probablemente a muchas otras personas. Esa noche, organicé metódicamente todos los documentos que Rebeca me había dado, junto con la nueva información que había recopilado durante el día. Tenía pruebas de las transferencias desviadas, registros de propiedad, pruebas de falsificación de documentos médicos y ahora testigos que podían confirmar cómo Sara utilizaba mi imagen para sus estafas.
Pero más importante que las pruebas era la claridad que finalmente había alcanzado sobre quién era realmente mi hija. Sara no era una hija que se había alejado por estar ocupada con el éxito. Ella era una criminal calculadora que había convertido mi amor paternal en una herramienta para obtener ganancias. A la mañana siguiente, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Era hora de que Sara descubriera que su anciano y confiado padre no era tan indefenso como ella creía. Y cuando descubriera la verdad, sería demasiado tarde para ella. El miércoles por la mañana llamé a Sara. «Hola, papá. ¿Cómo estás? Espero que ya no estés preocupado por el lío de la casa. De hecho, Sara, me gustaría hablar contigo en persona hoy. ¿Qué tal si quedamos para almorzar?» Hubo una pausa casi imperceptible. «Claro, papá. ¿Dónde te gustaría ir?» «¿Qué tal el restaurante del lago Morrison? He oído que tiene unas vistas preciosas». El silencio al otro lado de la línea duró más de lo que debería. ¿El lago Morrison? Papá, ese sitio es un poco caro y está lejos. ¿Por qué no almorzamos en la ciudad? No te preocupes por el dinero, Sara. Hoy invito yo. Quedamos a las 12:30 en el restaurante que estaba a solo 5 minutos de la propiedad que debería ser mía. Sara llegó 15 minutos tarde, con un aire nervioso que nunca le había visto antes. Papá, ¿estás bien? Pareces diferente hoy. Sonreí tranquilamente. Estoy muy bien, cariño. De hecho, me siento más lúcido de lo que me he sentido en años. Pedimos la comida y charlamos sobre trivialidades durante unos minutos. Sara parecía relajarse poco a poco, asumiendo que había malinterpretado mi elección de lugar. Fue entonces cuando saqué la carpeta que había preparado. Sara, ¿recuerdas la conversación que tuvimos el día de Acción de Gracias sobre la casa que me regalaste? Su tenedor se detuvo a mitad de camino de la boca. Papá, ya te expliqué que fue solo un error administrativo. Tienes razón. Fue un malentendido. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es el título de propiedad de la casa del lago Morrison, comprada por Sarah Michelle Harrison y Marcus David Thompson hace 2 años. Se le fue todo el color de la cara. Papá, puedo explicártelo. Este de aquí, continué, poniendo otro papel sobre la mesa, es el registro de alquiler de la propiedad. $3,000 al mes para Robert y Janet, una pareja de jubilados muy simpáticos que me contaron historias fascinantes sobre la hija devota que compró una casa de retiro para su anciano padre. Sara abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Y dije, manteniendo la voz perfectamente tranquila, es el extracto bancario de la cuenta a la que fueron los $60,000 que dijiste que me habías estado enviando durante los últimos 2 años. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. ¿No lo es? Entonces explícame qué significa esto. Puse sobre la mesa una copia de la solicitud de préstamo que ella había hecho, incluyendo los documentos médicos falsificados sobre mi salud. Falsificaste informes médicos diciendo que tenía demencia incipiente y graves problemas cardíacos para conseguir un préstamo de $500,000 del banco. Sara estaba llorando abiertamente ahora, pero yo no sentía ni una pizca de pena. Y dije, sacando el último documento de la carpeta, es el más interesante de todos. Era una carta oficial del Servicio de Impuestos Internos. Declaraste todos estos gastos como gastos médicos conmigo, obteniendo importantes deducciones fiscales. Técnicamente, eso es fraude fiscal federal. Sara se puso blanca como el papel. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tu asistente Rebecca tiene un padre que murió el año pasado. Él era conserje, como yo. A ella no le gustó mucho descubrir cómo utilizabas la imagen de su padre pobre y enfermo para enriquecerte. Sara intentó levantarse, pero le indiqué amablemente que se sentara de nuevo. No he terminado, querida. ¿Quieres saber la parte realmente interesante? Ella me miraba con una mezcla de terror y desesperación. Esta mañana, Rebecca entregó todas estas pruebas al FBI. Fraude bancario, falsificación de documentos, fraude fiscal, son delitos federales. Sara, delitos graves. Papá, por favor, suplicó ella. Podemos resolver esto en familia. Lo devolveré todo. Pagaré hasta el último centavo. ¿Con qué dinero? Rebecca también me ha enseñado los extractos de tu empresa. Estás endeudada hasta las cejas. La casa del lago está hipotecada. Tus tarjetas de crédito están al límite y debes 3 meses de sueldo a tus empleados.
Sara empezó a sollozar desconsoladamente. El problema, Sara, no es solo el dinero que has robado. Es lo que me has robado a mí durante 2 años. Me has hecho creer que era una carga para ti, que mi propia hija me había abandonado. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Me has hecho sentir inútil, olvidada, sin valor. Mientras tanto, utilizabas mi nombre y mi sufrimiento para construir tu reputación de hija devota. Papá, lo siento mucho. No quería. ¿No querías qué? Que te pillaran. En ese momento, 3 hombres trajeados se acercaron a nuestra mesa. Sarah Harrison, preguntó uno de ellos, mostrando una identificación. Agente Morrison, FBI. Está arrestada. Sara me miraba con absoluta desesperación mientras le leían sus derechos. ¿Cómo has podido hacerme esto? Soy tu hija. Me levanté lentamente y cogí mi maletín. Una hija de verdad no convierte a su padre en una herramienta para ganar dinero, Sara. Una hija de verdad no miente sobre cuidar de su padre mientras le roba. Mientras se la llevaban esposada, ella gritaba, «Papá, por favor, no dejes que se la lleven. Cambiaré». Pero yo ya me dirigía hacia la salida. 20 minutos más tarde, estaba parado en la entrada de la propiedad que finalmente se transferiría a mi nombre una vez que se completaran los trámites legales. Robert abrió la puerta, sorprendido de verme de nuevo. «Charles, qué alegría verte de nuevo». «Robert», dije con calma, «tengo que contarte algo sobre Sara». 6 meses después del día en que vi a mi hija ser llevada esposada del restaurante del lago Morrison, recibí una llamada que cambiaría mi vida una vez más. ¿Sr. Charles? Soy el fiscal federal James Patterson. Tengo buenas noticias sobre el caso Harrison contra Estados Unidos. Sara se había declarado culpable de todos los cargos para evitar un juicio público que destruiría por completo cualquier posibilidad de reconstruir su vida. Fraude bancario, falsificación de documentos, evasión fiscal federal. Cada delito conllevaba sus propias penas severas. Ella recibió 24 meses de prisión federal, 5 años de libertad condicional y trabajo comunitario obligatorio. Y lo que es más importante para usted, el tribunal ha aprobado la restitución íntegra. La restitución íntegra no solo incluía los $60,000 que se habían desviado, sino también los intereses compuestos, los daños punitivos, los honorarios de los abogados y la transferencia completa de la propiedad del lago a mi nombre. El valor total ascendía a $143,000. Hay algo más, señor Charles, continuó el fiscal. La investigación reveló que su hija estaba llevando a cabo una estafa similar con otros familiares ancianos. Hemos identificado al menos 4 víctimas más. Su valentía al denunciarla ha salvado a muchas personas de años de abuso financiero. Descubrir que Sara había explotado sistemáticamente a otros ancianos vulnerables fue a la vez impactante y gratificante. Mi decisión de buscar justicia no había sido solo para recuperar mi propio dinero, sino para impedir que ella siguiera aprovechándose de personas como yo. A la semana siguiente, Robert y Janet vinieron a verme cuando se enteraron del cambio oficial de propietario de la Casa del Lago. Charles, sabemos que esto debe resultarle muy extraño, dijo Janet, claramente nerviosa. Queremos que sepa que nunca sospechamos de nada ilegal. Sara siempre parecía tan genuinamente preocupada por su bienestar. No han hecho absolutamente nada malo, respondí con calma. De hecho, me gustaría proponerles algo que puede beneficiarnos a todos. Les ofrecí un nuevo contrato de alquiler a largo plazo por $1,500 al mes, exactamente la mitad de lo que pagaban a Sara. A cambio, ellos se encargarían del mantenimiento básico de la propiedad y cuidarían los jardines que tanto les gustaban. ¿Por qué haría algo tan generoso?, preguntó Robert, genuinamente sorprendido. Porque Sara se aprovechaba de mi situación para obtener ganancias excesivas y manipular a personas honestas como ustedes. Prefiero tener inquilinos felices que traten la propiedad como si fuera su propio hogar. 3 meses después, tomé una decisión que sorprendió incluso a Rebecca. Me mudé oficialmente al lago Morrison. No a la casa principal que alquilaban Robert y Janet, sino a una cómoda casa de invitados que mandé construir en el mismo terreno, con vistas directas al lago. Robert y Janet se quedaron en la casa principal y desarrollamos una amistad genuina basada en el respeto mutuo y en historias compartidas sobre jardinería y pesca. Por primera vez en décadas, tenía vecinos que se habían convertido en mi familia elegida. Sin embargo, el cambio más significativo fue en mí mismo como persona. Por primera vez en años, me despertaba sin esa ansiedad constante por el dinero que había dominado cada decisión desde la muerte de Linda.
Podía comprar mis medicamentos para la presión arterial sin calcular el impacto en el presupuesto del resto del mes. Podía comer comidas nutritivas y completas sin racionar cada ingrediente o saltarme comidas para ahorrar. Más importante que la recién descubierta seguridad financiera fue la recuperación de mi dignidad personal y mi autoestima. Durante 2 largos años, había cargado con el devastador peso emocional de creer que era una carga indeseada para mi única hija, un padre fracasado que no había sido capaz de mantenerse adecuadamente en su vejez. Descubrir que Sara me estaba robando sistemáticamente mientras utilizaba mi supuesta debilidad como herramienta de manipulación social había sido devastador al principio. Pero también había sido profundamente liberador. Finalmente comprendí que el problema nunca fue mi incompetencia como padre o mi incapacidad para prosperar económicamente después de la jubilación. El problema fue confiar ciegamente en alguien que había aprendido a convertir el amor incondicional de una familia en una ventaja personal calculada. Rebeca vino a visitarme en otoño, trayendo una botella de vino y noticias sobre su nuevo puesto como directora financiera de una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el fraude a personas mayores. Tu historia me inspiró a cambiar completamente de carrera, me dijo mientras paseábamos por la tranquila orilla del lago. Ya no podía trabajar en entornos donde sabía que se producía ese tipo de explotación. ¿Cómo te sientes ahora con todo esto?, me preguntó, señalando la propiedad que por fin era legítimamente mía. Reconciliado, respondí después de pensar cuidadosamente en la palabra. No feliz por la destrucción de Sara, pero completamente reconciliado con la verdad. ¿Puedes perdonarla? Era una pregunta que me había atormentado durante meses de terapia y noches de insomnio. El perdón es una palabra extremadamente compleja, dije finalmente. No siento ira activa hacia Sara, sino una profunda tristeza por lo que ella eligió convertirse. Pero el perdón no significa ignorar las consecuencias legales o fingir que no se causó daño real a varias personas. Sara me había escrito desde la prisión federal en el 3er mes de su condena. La carta era larga, llena de disculpas elaboradas y promesas dramáticas de cambio total. Ella explicaba en detalle las presiones financieras imaginarias, la necesidad social de mantener las apariencias, como todo se había salido de control gradualmente sin su intención. Respondí con una sola página cuidadosamente considerada. Sara, acepto tus disculpas como un primer paso necesario, pero las palabras bonitas no borran 2 años de mentiras sistemáticas y múltiples delitos federales. Cuando salgas de la cárcel, tendrás la oportunidad de demostrar un cambio genuino a través de acciones consistentes y honestas a lo largo de muchos años. Hasta entonces, me centraré en reconstruir la confianza en mí mismo y en las personas que han demostrado merecer esa confianza a través de un comportamiento íntegro. El invierno siguiente, Marcus intentó desesperadamente localizarme. Había perdido definitivamente su licencia para ejercer la abogacía debido a su participación directa en los fraudes de Sara y se enfrentaba a sus propios cargos penales. Charles, por favor, ¿podrías prestarme unos cuantos miles hasta que me restablezca?, me suplicó por teléfono. Siempre te he respetado durante el matrimonio. Marcus, respondí educadamente pero con firmeza, el verdadero respeto habría incluido avisarme inmediatamente de los graves delitos que sabías que Sara estaba cometiendo contra mí. Te deseo sinceramente buena suerte en encontrar una forma completamente honesta de ganarte la vida en el futuro. Hoy, exactamente 2 años después de aquel transformador día de acción de gracias que lo cambió todo, me despierto cada mañana con unas vistas impresionantes del lago que por fin es legítimamente mío. No se me escapa la profunda ironía. Sara intentó utilizar mi imagen de padre abandonado y necesitado para construirse una reputación falsa de hija excepcionalmente dedicada, pero sus elaboradas mentiras acabaron proporcionándome exactamente la vida cómoda que ella fingía ofrecerme. Tengo seguridad financiera real, una casa verdaderamente bonita, amigos genuinos en Robert y Janet, y la tranquilidad interior que proviene de conocer mi propio valor independientemente de la validación o aprobación de otras personas. Más importante aún, he aprendido una lección fundamental. La verdadera fuerza no reside en aceptar pasivamente cualquier trato que recibamos de la familia, sino en tener el valor moral para afrontar la dolorosa verdad cuando finalmente se revela, independientemente de las consecuencias sociales. La última vez que supe algo concreto de Sara, había conseguido un trabajo básico de oficina en una pequeña empresa de contabilidad después de salir de la prisión federal. Salario mínimo, vida extremadamente sencilla, pagando la restitución mensualmente durante los próximos 8 años. No siento ninguna satisfacción vengativa por su situación actual. Siento una cautelosa esperanza de que finalmente se vea obligada a aprender el valor fundamental del trabajo honesto y la humildad genuina. ¿Y yo?
La semana pasada recibí una llamada inesperada del Departamento de Servicios Sociales del condado preguntándome si consideraría dar charlas periódicas a grupos de personas mayores sobre cómo reconocer y prevenir fraudes familiares sofisticados. Su historia podría proteger y salvar a muchas personas vulnerables. Señor Charles, usted tiene una perspectiva única sobre las señales de alerta que la mayoría de los profesionales nunca desarrollan. Acepté inmediatamente la oportunidad. En los últimos 6 meses, he hablado ante más de 200 personas en centros comunitarios, bibliotecas y grupos de apoyo. Cada presentación refuerza algo que he aprendido a través de esta terrible experiencia. Somos más fuertes de lo que imaginamos, más resilientes de lo que creemos y más capaces de recuperarnos de lo que jamás sospechamos. Si has llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento, traición y recuperación final, te pido sinceramente que te suscribas al canal para seguir otras historias de personas que han transformado una traición devastadora en un triunfo personal. Cada historia que compartimos es un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y reescribir por completo el final de tu propia historia. Porque, al final, Sara no solo fracasó completamente en destruirme, sino que, sin quererlo, me dio la oportunidad única de descubrir una versión más fuerte, más sabia y más decidida de mí mismo. Y esa versión transformada nunca más permitirá que el amor se confunda ingenuamente con la manipulación, o que la confianza familiar se convierta silenciosamente en vulnerabilidad explotada. A veces, las traiciones más dolorosas resultan ser los regalos más valiosos, cuidadosamente disfrazados por el tiempo y la perspectiva. Mi hija intentó robarme mucho más que dinero. Intentó robarme mi autoestima, mi confianza, mi dignidad y mi futuro. Pero al final, lo único que consiguió fue enseñarme exactamente lo fuerte que siempre he sido.